Hola, bienvenidos a esta serie de ejercicios de contracción de la longitud. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un triángulo equilátero colocado en S' en el plano X' y' de O', con un lado paralelo al eje X, se observa desde S como un triángulo isósceles moviéndose en el plano XY con su base paralela al eje X. Es decir, tenemos nuestro triángulo que desde un observador en O' lo ve como un triángulo equilátero, mientras un observador en O lo observa como un triángulo isósceles. Esto se debe a la contracción de la longitud de la base, haciendo que esta distancia medida por un observador en O se reduzca, dado que este sistema se está moviendo a una velocidad u. Debemos hallar, si llamamos a sub 0 el área del triángulo equilátero y a el área del triángulo isósceles, vamos a probar que el área medida por un observador en O va a ser igual al área del triángulo equilátero multiplicado por la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Y vamos a calcular el valor de la razón de u sobre c, para la cual el área medida por un observador en O va a ser igual a la mitad del área del triángulo equilátero. Veamos. Vamos a llamar a sub 0 el área medida por un observador en O', a el área medida por un observador en O. Debido a la contracción de la longitud, un observador en O mide un triángulo isósceles, mientras que un observador en O' establece que es un triángulo equilátero. Esto se debe a que la base se va a ver contraída y la vamos a llamar A, la distancia que mide un observador en O. Mientras que un observador en O', la base la va a ver igual, es decir, vamos a llamar a la base esta distancia R. Lo que va a permanecer igual va a ser la altura, que va a ser una altura L, dado que en el eje Y no hay movimiento y la altura va a permanecer constante. Es por esta razón que un observador en O' va a establecer que el triángulo es equilátero, mientras que un observador en O va a observar un triángulo isósceles. Aplicando la ecuación de contracción de la longitud para el lado del triángulo equilátero se tiene. Entonces, tenemos que A va a ser igual a R multiplicado por la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Esto aplicando la ecuación de contracción de la longitud para la base del triángulo. Ahora, el área para un triángulo equilátero está definida como r² multiplicado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4.
Esto es el área de cualquier triángulo equilátero. De esta expresión vamos a despejar r al cuadrado. Entonces, este 4 que está dividiendo lo paso aquí a multiplicar, me queda 4a sub 0 igual a r cuadrado sobre la raíz de 3. Entonces este que está multiplicando lo paso aquí a dividir y finalmente llego que r cuadrado es igual a 4 multiplicado por a sub 0 sobre la raíz de 3. Ahora, la altura de un triángulo equilátero va a estar dada por la siguiente expresión. Vamos a pensar en dos triángulos que están inmersos en este triángulo equilátero. Es decir, si yo trazo una línea que llamo L hasta que llegue a la base, me va a dividir la base en dos partes iguales. O sea que voy a tener un triángulo rectángulo cuya base va a ser R medios, cuya hipotenusa es R porque es un triángulo equilátero, y este lado va a ser el lado L. Es decir, que si yo aplico el teorema de Pitágoras, lo que voy a obtener es que la hipotenusa, que es R cuadrado, va a ser igual a la suma cuadrática de los catetos. Es decir, que tengo un cateto que va a ser la base, va a ser la mitad de R medios al cuadrado, más la suma del otro cateto que va a ser L al cuadrado. De esta expresión voy a despejar la relación L sobre R. Entonces, este término que está sumando lo paso al otro lado de la igualdad, me queda restando. Y sumo, entonces tengo 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto es 3 cuartos de R al cuadrado. Saco raíz al lado y lado, me queda L igual a R sobre la raíz de 3 sobre 2. Y finalmente la relación de L sobre R es igual a raíz de 3 sobre 2. Ahora, el área para un triángulo isósceles medido por un observador en O va a estar dada por la multiplicación de la base por la altura sobre 2. Entonces esta va a ser el área del triángulo isósceles. De esta expresión vamos a despejar la base. Entonces tengo la base, es este 2, paso a multiplicar a la, y la L, que es la altura, pasa a dividir a esta expresión. Finalmente tengo que el lado A es igual a 2 multiplicado por el área del triángulo sobre L. En resumen, por la ecuación de la contracción de la longitud, tengo que el lado A del triángulo isósceles va a ser igual a R, que va a ser el lado del triángulo equilátero, multiplicado por la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Del área del triángulo equilátero hallamos que R al cuadrado es igual a 4a sub 0 sobre la raíz de 3. Del área del triángulo isósceles tengo que A es igual a 2 veces el área sobre la altura. Y la relación LR del triángulo equilátero es L sobre R igual a la raíz de 3 sobre 2. Entonces vamos a reemplazar esto, todo lo que hallamos en esta expresión. Entonces sabemos que el lado A va a ser igual a 2 veces el área sobre la altura. Entonces la reemplazo acá. Y voy a introducir R sobre R.
R sobre R es 1, entonces no afecta en nada la expresión. Entonces me queda, reemplazando A, me queda 2 veces el área del triángulo isósceles sobre la altura igual este R por este R me da R cuadrado sobre R. Despejo el área, entonces este 2 lo paso a dividir acá y este L lo paso a multiplicar, obteniendo esta expresión. Ahora, la relación L sobre R es igual a raíz de 3 sobre 2, la puedo reemplazar acá. Y R cuadrado es igual a 4 veces el área del triángulo equilátero sobre raíz de 3. Entonces reemplazo estas dos ecuaciones en esta y obtengo esta expresión. De aquí raíz de 3 con raíz de 3 se cancelan, 4 y 4 se cancela, obteniendo finalmente que el área del triángulo isósceles va a ser igual al área del triángulo equilátero multiplicado por la raíz de 1 menos u cuadrado sobre s cuadrado. Tal cual nos lo pedía el ejercicio. Ahora vamos a resolver la parte B. Dada esta expresión, fue la que recién demostramos o hallamos, yo puedo dividir A, que es el área del triángulo isósceles, sobre el área del triángulo equilátero, y eso va a ser igual a la raíz de 1 menos u cuadrado sobre s cuadrado. La condición del ejercicio establece que el área medida por un observador en O va a ser igual a la mitad del área medida por un observador en O'. Es decir, que la relación A sobre A sub 0 es igual a 1/2. Esta es la condición del ejercicio. Reemplazamos en esta, que sería la ecuación de la contracción de la longitud, y obtenemos esta expresión. Y de esta expresión podemos despejar la razón u sobre c. Veamos. Entonces elevo al cuadrado al lado y lado, me queda un cuarto igual a 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Este término lo paso al otro lado, o está negativo, al pasar al otro lado queda positivo, mientras que el 1/4 que está positivo pasaría al otro lado de la expresión, me quedaría negativo, me quedaría u cuadrado sobre c cuadrado igual a 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 es 3/4. Saco raíz cuadrada al lado y lado de esta expresión y finalmente llego que la razón de u sobre c es igual a la raíz de 3 sobre 2. Finalizando así la parte B. Bueno, hasta aquí este ejercicio, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Si les gustó, dar like y suscríbanse a este canal. Hasta pronto.